La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a mirar 3 temas que se conectan y que es muy importante seguir haciendo diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque a veces, no sé usted, mi hermano, yo lo digo por mí, no sé si a usted le ha pasado, pero para mí muchas palabras eran muy semejantes, muy parecidas, y yo creía que era lo mismo. Pero en ese interés que el Señor ha despertado en mi vida por buscar el significado de las palabras, yo he podido ser edificado por la verdad de la palabra del Señor y por una correcta, óigame, por una correcta interpretación de las palabras. Eso es muy importante. ¿Usted ya lo sabe, sí o no? ¿Sí lo sabe o no? Una palabra, hermano, mal interpretada, una palabra que se le dé otro significado, es peligrosísima, es peligroso hasta para empezar a predicar herejías, entendiendo mal lo que quiere decir el Evangelio. Así que vamos a estudiar lo que es en la Biblia la aceptación, la aprobación y el respaldo. Como semejantes, pero vamos a mirar qué nos dice la palabra. El hombre siempre ha buscado aceptación. Una de las cosas más buscadas por el ser humano es que otros lo acepten. De hecho, el que tiene una afectación en su alma es una de las cosas que más busca, la aceptación. Nuestro hermano Pedro, un hombre tan valiente, tan fogoso, tan extrovertido, en un momento dado, cuando se sintió acorralado, cuando se sintió señalado, estoy hablando de la noche en que tomaron preso al Señor Jesús, él se sintió necesitado de aprobación, por eso negó al Señor Jesucristo. Luego, más adelante, también se vio enfrentado a una situación donde los judíos, sus hermanos, la gente de su pueblo, tal vez empezó a presionarlo, a decirle: Pedro, usted con ese cuento, con el cuento con que salió el tal Saulo de Tarso ese que perseguía a la iglesia y que ahora dice que se llama Pablo y que no hay que circuncidarse y que no hay que guardar el sábado, etcétera, etcétera. Y él, buscando la aceptación de aquellas personas, entonces dice Pablo en Gálatas capítulo 2, que entró en una simulación. De eso hablamos un poquito en días pasados. Pero entonces la aceptación, usted y yo la debemos buscar, pero de Dios. Amén. Mire lo que dice el Salmo 20. Salmo 20. Versículo del 1 al 3. Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Sabe lo que es un conflicto? Un problema, ¿sí o no? Un conflicto. Dificultades, diferentes puntos de vista. Eso le pasa mucho a las parejas. En los hogares, el problema más grande es ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Entonces vienen los conflictos y dice en la palabra: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario
y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Aceptación. Pero yo me llevé una sorpresa, que en el hebreo esta palabra acepto significa lo mismo que agrado. ¿Sí? Acepto y agrado es lo mismo. ¿Me está entendiendo? Y esto me lleva a Génesis, póngale cuidado, estoy hablando del hebreo, capítulo número 4, vamos a leer desde el versículo número 3, Génesis 4, 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta palabra agrado, oiga, significa lo mismo que acepto en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué significa esta palabra en el hebreo? ¿Sabe qué significa? Gordo. Porque la gente pensó, escúcheme, la gente del Antiguo Testamento dio por sentado que lo que le gustó a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a Jehová, fue los animales gordos que Abel le sacrificó. Entonces la palabra acepto o la palabra agrado, acepto y agrado, recuérdelo, agradar a Dios es ser aceptado por Él y significa lo mismo. En el hebreo no nos dice nada porque dice gordo, ser gordo, estar gordo, ya, eso es todo lo que dice. Pero entonces, cuando nosotros, la iglesia, que tenemos mucho más entendimiento que las personas de ese tiempo en las cosas de Dios, ¿usted no lo cree? Le estoy diciendo que las personas que escribieron el Antiguo Testamento, personas de mucho entendimiento y de mucha revelación, de otra manera no habrían hecho un trabajo tan excelente escribiendo todos esos libros. Ellos no tenían el entendimiento que la iglesia tiene hoy en día. Usted y yo tenemos un mejor entendimiento. Entonces nos damos cuenta que si Caín agradó al Señor, no fue por haberle presentado de lo más gordo. No. Perdón, Abel, gracias. Si Abel fue acepto delante del Señor, no fue por haber ofrecido animalitos gordos, no. Vimos que, y lo vimos estudiando la fe de Hebreos 11, que él vio al invisible y lo ofreció con un denuedo como quien se lo da al Señor, así. No para contender con el Caín, no. Él lo dio para el Señor, como mirando al invisible, como viendo algo que el Caín no vio. Eso es. Pero bueno, no vamos a tomar este punto en cuenta para desarrollarlo, no. Le estaba diciendo que aceptación y agrado en el hebreo significan eso. Ahora, nos vamos a Efesios capítulo número 1, y aquí sí hay algo muy importante. Aquí hay algo que es en lo que nosotros debemos de fortalecernos, ¿no? Efesios capítulo número 1. Y está hablando de la predestinación que hizo Dios con los seres humanos. Mire, las líneas de pensamiento antiguas no tuvieron la capacidad de entender lo que está ahí tan claro. Unos dijeron que es que Dios había predestinado a unos a morir condenados y a otros a ser salvos. Porque sí, porque le plació. Porque dijo al Tim Marín, este me cayó bien y este me cayó mal, aunque no han nacido,
este me cayó bien y este me cayó mal. Malentendiendo también lo que se dice de Jacob y Esaú. No habían nacido aún cuando Jehová se agradó de Jacob, pero aborreció, no quiso, separó de sí a Esaú. Entonces viene la línea de los arminianos y de Calvino a decir que usted fue escogido o para ser salvo o para ser condenado. No pelee, tranquilo, haga lo que haga. Si usted fue escogido para ser condenado, nada de lo que usted haga podrá cambiar esa situación. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, si conocemos un poquito el Nuevo Testamento, el Evangelio, hermano, nos damos cuenta de que sería la Biblia una mentira. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sería un mentiroso Dios si le creemos a los arminianos. Cuando el Señor dice que Jesucristo vino y murió por todos, de tal manera amó Dios al mundo, oiga, y entonces ya, no, hermano, no es así. Entonces, Efesios está hablando de la predeterminación por la capacidad que tuvo Dios de visitar su vida y mi vida antes de que el mundo fuera formado. Oiga, no había sido formado el mundo cuando ya Él vio todos los pasos que dimos en esta tierra. Nos reconoció desde que nacimos hasta que Él nos recogió. Y entonces se dio cuenta de que usted iba a creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que a Él le agradó. Eso fue. Y por eso dice, yo determiné cosas con aquellos que tienen fe, que yo les vi fe, aún no habíamos nacido. Dice así, leámoslo desde el versículo número 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estaba hablando de escoger, ¿no? De selección. En amor nos escogió, nos seleccionó en amor, o sea, porque nos amó. No nos escogió para hacernos sufrir. Deténgase por un momento allí, que la doctrina del sufrimiento, la doctrina del cristiano víctima, la doctrina del evangelio de castigo no existe, hermano. Y aquí lo ratifica el Señor cuando dice, mire, ¿sabe qué, hijo? ¿Sabe qué, hija? Te escogí en amor, o sea, porque te amé, no para hacerte daño. Porque si hubiera sido, te escogí como en tirria, como en deseo como de vengarme de alguien, como que no tengo con quién desquitarme, entonces te escogí para hacerte víctima de mi enojo. No, Él nos escogió en amor para hacernos el bien. Uy, para hacernos el bien. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque nos lo mereciéramos, sino que Él es bueno. Dije que Él es bueno. 6. Nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió para que hiciéramos fiesta por la belleza, por la hermosura, por el regalo que Él nos dio, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esa gracia, ese regalo, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptación, agrado, aceptación. Dice el Señor que Él en Cristo te aceptó. Sí, con todos los errores que tenés y con todos los errores que yo tengo, me aceptó. No, yo le voy a explicar esto, hermano, para que si es posible yo lo pueda entender mejor. A veces yo explico algo que usted ya sabe, pero téngame paciencia, es que yo quiero entenderlo cada vez mejor. En este caso, me gusta entender estas cosas mucho más, mucho mejor. A ver, el Señor nos escoge después de haber vivido bajo una naturaleza pecaminosa.
una naturaleza de codicia, de orgullo, que provino de la mentira del diablo. Y empieza a trabajar en nosotros, dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Quiere decir que eso es un trabajo, es algo que Él se dispuso a través de su Espíritu Santo que está en nosotros a trabajar, a mejorar, a ir corrigiendo una cosa, a ir despertándonos a un error, a ir dándonos conciencia de otro error para que vayamos corrigiendo. Y Él nos va perfeccionando porque Él dice de ti y de mí que seremos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces, sencillamente, Él dice, bueno, pero es que como llegó, y el tiempo que va a estar todavía con algunos errores, ¿qué hago? Yo decidí no obligar a nadie, dice el Señor. Y si no voy a obligar a nadie, y si no voy a cambiarlo, a volverlo como un robot, para que se aparte de lo malo, y voy a esperar a que Él ponga de su voluntad y me deje trabajar en Él, me toca aceptarlo con todos esos errores. Pero ¿cómo lo acepto en ese pecado? Entonces, ¿sabe qué? Nos aceptó en el santo, en el perfecto, en Cristo Jesús. Y determinó no mirarte a ti directamente, determinó no mirar a Héctor directamente, sino mirarnos a través de Jesucristo. ¿Quién entiende esto? ¿Usted lo puede entender? A ver, cuando la Biblia dice que estamos en Cristo Jesús, ¿sabe qué significa? Estamos en Cristo Jesús. Usted no está parado delante del Padre, usted está incrustado, usted está incrustado en Cristo Jesús. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Aunque la gente le haya dado vuelta y aunque muchos se hayan inventado muchas cosas, el bautismo en el Espíritu Santo hizo eso. Te incrustó a ti y me incrustó a mí en el cuerpo de Cristo. Así que Satanás anda buscándote, y si no eres de esas personas que vives dándole la gloria al diablo y diciendo ya casi me ataca, la lucha está dura, el ataque estuvo tremendo, si no eres de esas personas que le da más credibilidad al poder del diablo que al poder de Dios, ¿sabe qué? Satanás te busca y no te encuentra. Porque siempre que te va a buscar se encuentras con el Señor Jesucristo. Y a ti no te encuentra, porque tú y yo estamos en Cristo Jesús. Así que Satanás siempre que nos busca, encuentras al Señor Jesús, aquel que es cabeza de todo principado y de toda potestad. Y cuando te viene a atacar, se encuentra a Cristo y tiene que doblar su rodilla y salir y decir, bueno, no Señor, no, yo por aquí andaba dando una vueltica, pero no se preocupe. Usted y yo somos aceptos en Cristo Jesús. Lo que significa que el Señor dijo, sí, le falta mucho. Y va a tener cosas durante todo este proceso. Y si va a durar 100 años, son 100 años que voy a estar corrigiéndolo. Y mientras se deje, va a ir perfeccionando. Pero como el Señor no tiene nada que ver con la imperfección, le tocó al imperfecto aceptarlo en el perfecto, en Cristo Jesús. Léalo, por favor, léalo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, la gracia, por puro regalo, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? ¿Y quién es el amado? Pues Cristo Jesús. Entonces mire la posición del cristiano. Sí, yo tengo muchos defectos y me falta mucho y cometo muchos errores, pero mi posición delante de Dios y de los demonios es esta: Dios me ha dado una tregua, Dios me ha dado un espacio. Como yo estoy dispuesto a corregir todo lo que Él me muestre, ¿sabe qué? Eso hace que yo esté escondido. Mi vida está escondida, Colosenses, mi vida está escondida en Él, juntamente con Cristo en Dios. No, pues léalo y verá, Colosenses. Porque esto es de lo que se ha aprovechado Satanás. Capítulo 3, para hacer que la iglesia se debilite en fe, que es el arma más poderosa que tenemos nosotros. Oiga, y esto es lo que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence el mundo? Lo fuerte que es usted, el dinero que el Señor nos ha dado. No, es la fe. Capítulo 3 dice, versículo 1, si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde estamos? ¿Escondidos en quién? En Dios. Incrustados en Cristo y protegidos juntamente con Cristo por Dios. Vuelvo a leerlo a ver si dice eso. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, la aceptación me sirve a mí para permanecer en una posición. Escúcheme, si el Señor me lo permite, voy a empezar, creo que ya la madurez es suficiente para empezar a hablar de posición, posesionado, firme en un lugar. La aceptación a ti y a mí nos debe de llevar a estar firmes en una posición. No te debo nada, Satanás. Sí, me equivoqué, pero ya se lo confesé al Señor. No puedes hacer nada contra mí. Sí, Señor, la posición con Dios. Sí, Señor, me equivoqué y vengo a contártelo, vengo a confesarlo. Señor, fue muy feo. Sí, sentí esto y me gustó. Pero yo soy decidido, Señor, a apartarme de eso. Ya. Las personas cuando se equivocan, el cristiano cuando se equivoca y se siente como destituido de la presencia del Señor, que ya no quiere ir delante del Señor a confesarle, a decirle, qué burrada he cometido, Señor. Sí, lo hice, sí, volví y dije eso, y volví y grité, y volví y le deseé la muerte a ese Señor que me hizo tanto daño, pero estoy en este proceso, Señor, pero yo lo reconozco, lo hice, soy culpable. No, él no hace eso, sino que su alma se aflige y dice, yo creo que Dios ya no quiere nada conmigo. Lo he decepcionado tantas veces, le he fallado tanto, que yo creo que Dios ya no quiere nada conmigo. ¿Quién puede sorprender a Dios? Él ya sabía que ibas a cometer ese error y así te escogió. Y esto, saber que yo soy acepto en Cristo Jesús, me da la convicción de que no importa los errores que cometa, si yo estoy dispuesto a corregirme, Él me va a ayudar. Y siempre tendré que ir a los pies del Señor y cada día estar más aferrado. Entre más debilidad, escúcheme, entre más debilidad y entre más errores he descubierto en mi vida, con más ahínco, con más anhelo me aferro del Señor. No me suelte, Señor, todos los días necesito más de Él. Si usted no tiene claro qué es la posición de ser acepto, de ser aceptado, entonces va a cavilar, va a dudar, se va a llenar de temor y al final va a dejar de orar, va a dejar de ayunar. ¿Ya para qué leer la Biblia? Si alguien lo jala para la iglesia, va a la iglesia. Y por último, ni a la iglesia va a volver. Porque dice, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no fui capaz con esta vida cristiana. No, es verdad. Usted y yo nunca seremos capaces con esta vida cristiana. Jamás. Por eso el Señor nos dio una nueva naturaleza y a su Santo Espíritu. Porque de otra manera, ni modo, hermano. Ni modo. Y esto de ser acepto tiene que darte la convicción. ¿No has podido? No. Qué bueno. ¿Te decepcionaste a ti mismo? Sí. Qué bueno. ¿Fracasaste en el intento de agradar a Dios en tus fuerzas? Sí. Bueno. Ahora te vas a rendir delante del Señor y le vas a decir, ¿tú me aceptaste así? Ayúdame, porque yo no soy capaz. Yo no tengo fuerzas. Quisiera quedarme aquí tirado y no volverme a levantar, pero si usted me escogió, usted no se equivoca. Y tu palabra me dice que no me escogiste para cualquier cosa, para dejarme mediocre. Tú me escogiste para que yo fuera santo y sin mancha delante de ti. Así que, Señor, haga conmigo lo que tenga que hacer. ¿Está entendiendo eso o no? Porque ya dijiste que yo iba a hacer y yo lo seré, pero aquí estoy con este problema, ahí estoy con esta dificultad. Pero la palabra aceptación y la comprensión de lo que es ser acepto en el amado, en Cristo Jesús, no me deja mover, hermano, del convencimiento de que yo soy un hijo de Dios.
Me equivoqué, pero soy un hijo de Dios. Sí, pequé, pero yo soy un hijo de Dios. Estoy dispuesto a fue por error, no maquiné, y soy un hijo de Dios. ¿El diablo me viene a afligir? No, Satanás, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. Jesucristo me aceptó así y Él sabía que yo iba a cometer este error. Así que ábrase, mijito. ¿Quién está entendiendo la posición que el Señor nos quiso dar? Hermano, Efesios capítulo número 1, pienso que le tiene que abrir el entendimiento a la iglesia y darle la fortaleza y el deseo todos los días de poner su voluntad en las manos del Señor para ser santo, para ser obediente, para ser todos los días, hermano, más lleno de la presencia del Señor. Es que me está diciendo algo muy hermoso. Sí, hijo, tienes muchos errores, pero yo te acepté así en Cristo Jesús. Esto implica algo que vamos a hablar mañana. Yo le quiero hablar hoy solo de la posición que Dios quiso que usted y yo tomáramos de esto de ser aceptos, óigame, aceptados, que tiene que ver con agrado. ¿Con qué tiene que ver? Cuando a mí me dice el pensamiento, la línea de pensamiento arminiana, que Dios sencillamente dijo, este se salva, este se condena, este se salva, este se condena, este se salva, este se condena. No tiene en cuenta textos como estos, que Él nos visitó desde antes de la fundación del mundo y se agradó. Porque por eso le dije, tiene el mismo significado la palabra aceptar y agradar. ¿Sabe qué me dice la Biblia? Que lo que dice Efesios, ¿sabe qué me dice esta palabra? Que lo que dice Efesios es cierto, es cierto. Dios para poder determinar que iba a ser de mí una persona santa y sin mancha, primero cuando me visitó antes de crear el cielo y la tierra y todo lo que usted se imagina que hay, antes de eso, la fe que Él vio en mí por mi Señor Jesucristo, le agradó. Y como el agrado significa aceptación, Él me aceptó. ¿Quién entiende eso? No podría ser que nació así, que dijo, no, yo no conozco a este, pero me cayó mal, que se condene. Haga lo que quiera, va a llorar, va a ir a las iglesias cristianas, pero se condenó. Este se va a salvar, no importa lo porquería que sea, no importa cuántos mate, no, este se va a salvar. Es absurdo, esa línea de pensamiento es absurda. Bueno, yo nunca he tenido como la convicción de parte del Señor de profundizar en lo que son las líneas de pensamiento arminiana y lo que es la luterana, ¿no? Que es la de Juan Calvino. La arminiana y Juan Calvino son una sola idea, un solo pensamiento. Pero hermano, Dios nos está diciendo que algo le agradó de nosotros, algo. Y cuando alguien me dice, hombre, ¿cómo se te ocurre, Pastor Héctor? No, porque es no por obras. La fe no es una obra. Y Él lo que vio en ti y en mí antes de crear el mundo fue fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Abraham, no por obras, sino por fe, fue justificado. Entonces la fe no son obras. ¿Sí está entendiendo lo que le digo o no? Y si lo que Él vio antes de crear el mundo fue su fe y mi fe, se dio cuenta que íbamos a poner nuestra confianza en el Señor Jesús, eso es suficiente para que Él haga todo lo que dice la palabra. Nos determine a ser santos y sin mancha, nos adopte hijos de Dios, nos acepte en Cristo Jesús y nos limpie de todo pecado, que es lo que dice más adelante. Para que usted y yo no estemos pensando que todavía sobre nosotros está el pecado de hace años. Hermano, mire, por favor, entiéndalo. Cuando el cristiano toma esta posición, él no permite que nadie lo vuelva a acusar de las cosas que hizo en el pasado. Porque encuentro yo
uno de los conflictos más frecuentes por la falta de sanidad interior, tanto del hombre como de la mujer, es que tienen 5 años en el Evangelio, pero él o ella hace 15 años, 12 años, 10 años, cometieron un pecado, cometieron un error, hicieron algo muy feo. Y él o ella, la otra persona, siempre está atacando, siempre está, cuando se enoja, cuando se irrita, cuando se le dispara el mal genio, entonces empieza a decir, claro, como usted, con esa señora que usted, que me hizo y que me deshizo. Dios mío. Y el cristiano dice, ¿qué hago con él? La cristiana dice, ¿qué hago con este marido? Cada vez que se enoja me restrega las cosas que yo hice en el pasado. Y entonces, ¿qué hago? No, ¿qué hago? No se deje afligir por eso. No se deje afligir. La Biblia dice, hermano, que Él te dejó limpiecitico, te aceptó así. Mire a ver qué va a pasar con aquel ser humano que no te acepta así. Sí, ese puede ser un problema, pero es más el problema del que no te acepta que problema tuyo. Tu problema era el pecado. El Señor Jesucristo te lo quitó de encima. Y entonces papá nos aceptó en Cristo Jesús, que fue el que nos justificó el pecado. La persona que no te haya perdonado, la persona que no haya solucionado el problema de su pasado, que todavía se acuerde que usted, que mire, que vea, que yo me acuerdo, que me hizo, que me dijo, que me aconteció, que me la trajo, que me la llevó, que un día lo vi, que un día llamó, que... Mire, busque solución a su problema. A mí déjeme dormir tranquilo, a mí déjeme dormir tranquila, porque ese problema es suyo, no es mío. A mí ese problema el Señor Jesucristo me lo quitó en la cruz del Calvario y nadie me lo va a volver a chantar como una ruana. Tranquilo, no se preocupe. ¿Está entendiendo lo que le digo? Pero la falta del posesionarse de el agrado y de la aceptación, que es lo mismo en el cristiano, hace que entonces la mujer está, pero ¿qué hago? Que tengo un problema tremendo. ¿Y qué problema es, mujer? No, que mi marido, que ahí está, que me estrega lo que una vez hice, pastor. ¿Yo qué hago? Yo lo hice porque era ignorante, yo lo hice porque era bruta, yo lo hice porque tenía tantas cosas. Ahora que me doy cuenta que hasta la herencia de mi papá me afectó ahí y yo hice eso y muy feo, sí, pero ¿yo qué hago? Pues ¿qué hace? Pues creer en Cristo, mijito. Mijita, creer en Cristo. ¿Cómo así? Pues sí. Te está afligiendo el diablo a través de tu marido que es cristiano, pero que afectado en sus emociones, le ha dado lugar para que a través de tu boca Satanás venga y te restregue esa acta de los decretos que Jesucristo ya clavó en la cruz del Calvario, pero que ahora Satanás ha encontrado un instrumento para venir a recordarte todos los pasajes de tu vida pasada y que usted hizo y que yo me acuerdo cuando me di cuenta de lo que usted hacía. Y a mí, acuérdese que usted a mí me tenía enredado, a mí me tenía enredada diciendo que no, que estaba donde la mamá y que usted, uy, pobrecito, y yo hasta decía que pobrecito él solo allá y con esa vieja que se revolcaba todos los días. Ay, hermano. Y el otro, sí, pero usted sabe que era que yo no, que va, cuál, usted. Si no está en la posición de acepto y agradado, no, hermano, la iglesia no podrá vivir nunca correctamente. La iglesia no podrá vivir nunca correctamente. A mí alguien me viene y me dice, oiga, don Héctor, ¿verdad que usted es cristiano? Sí, Señor, gracias a Dios, el Señor tuvo misericordia de mí, ahora su gracia está sobre mi vida. Pero yo me acuerdo, ¿y qué? ¿Usted ya dejó esa? ¿Usted cree que a mí me da pena enfrentarlo? ¿Usted cree que yo me siento mal cuando me dicen, y usted que como músico, y yo me acuerdo que usted hacía esto y decía, y tomaba y bebía y... A mí me da risa. Sí, ese se murió. Aunque usted ve el mismo estuche, lo de por dentro fue cambiado. Al tipo que usted dice, yo lo conocí, pero hoy está viendo otra persona.
Ah, qué va, eso dicen todos los cristianos evangélicos. No, ni me incomoda. Bueno, Señor, que esté muy bien, hasta luego. Que Dios los bendiga. Ah, bueno, Néctor, bueno. Pero cuando uno no tiene esa posición, esa identidad, entonces se desbarata. Entonces, claro, hijos del diablo que no conocen, mire que yo, vea, ¿no? Ahora le doy un consejo. Si de la vida pasada quedó debiendo platica, páguela. O al menos vaya y enfrente a la persona y dígale, no le puedo pagar, para que Dios ponga en ese corazón misericordia y paz. No evada, no se esconda, porque eso sí, la conexión con los pecados pasados, por consecuencias, eso sí es grave. Porque le hace creer al cristiano que no ha sido perdonado por Dios. No, vaya, solucione el problema, vaya, soluciónelo. No deje nada pendiente, que Dios le va a ayudar a solucionar todo lo que el diablo lo llevó a hacer cuando no conocía de Cristo. Él le va a ayudar. ¿Quién lo cree? Claro, él le va a ayudar. No, hermano, no suelte su identidad. No suelte esto de que usted es acepto. ¿Por qué? No lo sé, pero ya Cristo me aceptó. Sí, y me aceptó. Ah, que usted es más bonito que yo, que usted sabe más teología que yo, que usted ora más que yo, no importa, pero los dos estamos en el mismo nivel de aceptación. ¿Sí está entendiendo o no? Usted viene todos los días a la iglesia, usted predica, yo vengo 3 veces a la semana, pero estamos en el mismo nivel de aceptación. La diferencia empieza a suceder después, en las otras cosas que vamos a ver, pero aquí en el nivel de aceptación, usted y yo somos iguales. Si usted tiene más defectos que yo, o yo tengo más defectos que usted, el nivel de aceptación es igual. ¿Está entendiendo lo que le digo? Si todavía nos falta a usted y a mí, o a usted más que a mí, o a mí más que usted, no importa. No duden nunca de que Dios se agradó un día de lo que vio en usted cuando no había creado ni los cielos ni la tierra, y por ese agrado lo aceptó. Agradarse y aceptarte es lo mismo, significa lo mismo en el hebreo y en el griego, aceptación y agrado. Ya estamos dispuestos para que el Señor haga según lo que Él dijo de nosotros. Vamos a ser sensibles, vamos a ser obedientes, listo, vamos a caminar el camino que Él preparó para nosotros, pero yo soy acepto en Cristo Jesús. Que el diablo nunca te saque, que el diablo nunca te ponga a dudar esto. Yo soy acepto en Cristo Jesús. Al Señor le agradó algo y me aceptó, y en esa aceptación, de esa aceptación no me voy a mover. Que el diablo no te ponga a dudar, que es que no, entonces yo creo que Dios está bravo conmigo, mira lo que me está pasando, mira que no me está yendo bien en esto, en aquello. No, mijito, mire a ver, porque Dios no le puede dar su respaldo, que eso es otra cosa que vamos a ver el jueves. Pero usted es acepto en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios y Dios te está mirando con ojos de hijo. Cuando un hijo hace algo que no está bien y uno lo disciplina, uno no lo deja de mirar con ojos de hijo y lo ama. Pero le quitó ciertas cosas para que aprenda, para que se mosquee y diga, aquí está pasando algo, me tengo que corregir. Ah, es diferente. Pero él y el obediente, estoy hablando del papá, del hijo pródigo. Ese papá quiso tanto a su loco hijo menor como a su hijo mayor, aunque era un amargado, hermano, terrible ese hijo mayor, pero a los dos los amó igual, a los dos los aceptó igual, a los dos. Tuvo que dejar ir uno y se despreocupó si estaba pasando dificultades o qué, porque el otro lo determinó así. Me voy, papá. Bueno, hijo, de aquí para afuera nos desconectamos, te alejas de mí. Eso significa muerte. La palabra muerte significa apartarse, alejarse. Eso significa muerte. Por eso es que el hombre de la parábola del hijo pródigo dice, mi hijo muerto era y ha resucitado. Muerto porque se fue y se desconectó, lejano, lejos. Pero cuando lo vio cerca dijo, resucitó, porque ahora lo puedo volver a abrazar. Amén. Usted y yo no nos hemos alejado, usted y yo somos aceptos
en Cristo Jesús. Déjeme le adelanto algo porque, de hecho, este solo tema, yo no sé cuántos años hace, di el tema de la aceptación, pero quiero mostrarle algo. En el griego, en el 5487, significa estar alegre, feliz, calmadamente o bien, gozar, alegrar, salud. Dice muy favorecida ahí, en ese punto, la concordancia, dice muy favorecida. Y yo me voy a Lucas, capítulo número 1, versículo 26, vaya conmigo allá. Lucas, capítulo número 1, versículo 26. Y mire que esa palabra, muy favorecida, significa eso, aceptación. ¿Uno qué? 1:26. Dice la Biblia: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Sabe qué le dijo en esas palabras? Vive, aceptada por Dios. Salve es vive, salud, vida. Salve, muy favorecida. Salve, aceptada por Dios. Le has agradado a Dios. Eso fue lo que le dijo. Entonces esta palabra, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. El Señor te ha aceptado para este trabajo que tienes aquí en la tierra. Se ha agradado de ti. Eso fue lo que le dijo. Eso no la hace diferente a nosotros, ¿no? Otra vez, eso no la hace diferente. A María, a aquella mujer que llevó en su vientre el cuerpo de carne y hueso, donde vino a morar el Espíritu eterno de Jesús, ¿no la hace diferente a ti y a mí? ¿O sí? No, no. No, porque a nosotros también nos dijo: salve, muy favorecido. El Señor te aceptó para vivir un proceso donde Él hará de ti y de mí santos y sin mancha delante de Él. Así que a todos nosotros el Señor nos dice: salve, muy favorecido, salve, muy favorecida. El Señor se ha agradado de ti. El Señor te ha aceptado para ese trabajo que tiene para ti aquí en la tierra. Es importante estas cosas que aunque sencillas, hombre, cada día nos van madurando más y nos van dando una posición más estable en el reino de los cielos. ¿Quién está viviendo el reino de los cielos? El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesús. El reino de los cielos está entre vosotros, porque Él no había venido, todavía no había entrado en la iglesia, ahora está dentro de nosotros. Cuando un cristiano no tiene la debida identidad, la correcta identidad, la persona vive mal, la persona vive pensando que el diablo lo puede atacar cuando el diablo le dé la gana, cuando él quiera, cuando se le ocurra la regalada gana y esté por ahí desocupado. Entonces viene y tenga, mi hijo, y le quita el empleo y le hace accidentar a un hijo y entonces le quita. No, tú eres un favorecido, muy favorecido. Tú eres una favorecida, muy favorecida. Amén. Bueno, dale la gloria a Dios. Oiga, le estoy diciendo lo que significa la palabra aceptación en el griego. Otra vez, estar alegre, feliz, calmadamente o bien, gozar, alegrar, salud, muy favorecida, otorgar gracia, agradar. La palabra aceptación significa agradar. Primer libro de los Reyes 3.
Primer libro de los Reyes, capítulo número 3. No quiero dejar de mostrarle estos textos. Versículo 10, 3:10 del primer libro de los Reyes. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió? 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mire que el Señor aceptó a Salomón siendo un peladito, un muchachito. Lo aceptó porque le agradó lo que él le pidió. No estaba la gracia. Por gracia fue que el Señor nos aceptó en Cristo Jesús. Con este hombre se agradó por lo que él oró, por lo que él puso delante de su presencia. Y hoy en día, si no estuviera Jesucristo, tendríamos que hacer cosas semejantes a estas para poder agradar al Señor. Y ahora lo único que usted tiene que hacer, lo único que yo tengo que hacer, es vivir de acuerdo a las Escrituras, no inventarse nada, dejar que el Espíritu de Dios lo lleve por este camino de perfeccionamiento, porque ya Dios se agradó de ti, ya te aceptó. Este hombre le pidió algo que dijo el Señor, ve que este pelado, y no me pide ni que le mate todos los enemigos, ni que le dé todas las riquezas del mundo, ni que le dé sabiduría para gobernar el mundo, no, solamente dame sabiduría para gobernar tu pueblo, porque tu pueblo tan grande, ¿quién lo podrá gobernar? Dijo, este muchacho, le voy a dar eso que me pidió y todo lo demás. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Por qué qué? Porque lo aceptó, porque le agradó. Importante eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo no tuve que hacer nada antes de la fundación del mundo. Yo agradé al Señor por la fe que Él vio en mí, que yo iba a tener cuando estuviera vivo, por el Señor Jesucristo. Y me aceptó. Me aceptó antes de yo nacer, me aceptó. Uy, ¿usted lo ha entendido o no? Me aceptó. A Salomón solo en ese momento lo aceptó y se agradó de él, pero después se desagradó. ¿Qué más significa aceptación en el griego? La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del hombre. Eso significa, oiga, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del hombre. El hecho de que el Señor te haya aceptado significa que Él se comprometió a trabajar en tu corazón, o sea, en tu alma. ¿Ah? Porque el alma es la que se pierde o la que se salva, ¿sí o no? Otra vez, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del hombre. ¿Cómo vino el Señor a influenciarnos en nuestra alma? ¿Cómo vino el Señor a hacernos cambiar de conducta, a que se nos viera una transformación? Pues nos dio el Espíritu Santo, pues nos dio una nueva naturaleza. ¿Lo está entendiendo o no? Eso es. Y la palabra aceptar significa que Él se comprometió con todos los que nos aceptó. Óigame, con todos los que Él decidió aceptar, se comprometió con todos nosotros a darnos de su Espíritu y a poner en nosotros una influencia divina sobre nuestra alma para que le obedeciéramos y para que reflejáramos otra cosa que nunca lo habíamos hecho. Por eso, tenga en cuenta esto, mi hermano. Con lo que usted está peleando, escúcheme, con lo que usted está peleando, usted no lo va a vencer. El único que puede vencer debilidades, inclinaciones perversas, pecados, vicios, que pueda tener alguien que tiene como testimonio que nació de nuevo, el único que puede quitar eso es Jesucristo el Señor, a través del Espíritu Santo. Nadie más. Entonces, que tu posición como acepto en el amado te lleve a estar seguro, convencido de que solo Dios
puede cambiar esta situación que tengo y lo voy a buscar. Y es ahí donde usted tiene que entender que debe de aceptar los procesos que estamos viviendo, proceso de sanidad interior, proceso de liberación, porque es a través de esos procesos, es a través de que podamos estar en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz con nosotros mismos, alma, corazón, que podemos tener la capacidad de ser libres de todas las influencias, herencias, maldiciones, consecuencias de todo lo demás. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.